Primera de Samuel, capítulo 2. Primera de Samuel, capítulo 2. Me dicen amén cuando ya lo tengamos. Y mientras vamos a orar. ¿Amén? Bendito Dios y Padre eterno, te damos muchas gracias, Señor, porque tu presencia está con nosotros en esta hora, bendito Dios de la tarde, Señor. Gracias te doy por tus hijos que estamos aquí, Padre. Gracias, Señor, por aquellos que tú seguirás añadiendo, porque seguimos creyendo en nuestro corazón que tú lo harás, poderoso Cristo, Señor, que nuestros ojos lo verán, Padre, y que ciertamente recibiremos, Señor, la respuesta a todas las peticiones, Padre, que te hemos hecho, porque nuestras palabras no se quedan en el viento, Señor, ni en el techo de este lugar, de nuestras habitaciones, sino que suben delante de tu trono, Padre, y tú nos has escuchado, Señor. Así como miraste la aflicción de Ana, Padre, también has conocido nuestra alma cuando está en angustias, y hoy te damos gracias, bendito Dios, porque veremos tu gloria. Te pedimos que en esta hora seas tú el que nos habla tu palabra, que quites toda distracción, todo sueño, todo cansancio, Señor, todo asentamiento en nuestra mente, Padre, y que hoy tu palabra sea sembrada en buena tierra para que el día de mañana pueda fructificar. Que tu Espíritu Santo sea el que nos habla, Señor, y que la gloria sea siempre para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Primera de Samuel, capítulo 2. Primera de Samuel, capítulo 2. Ya lo tenemos y dice la palabra. ¿Cuántos se acuerdan que ayer el Señor nos hablaba acerca de Ana? Amén. Dice la palabra que Ana derramó su corazón en la presencia de Dios. Y dice la palabra, por allá en el capítulo 1, dice que ella oró a Dios con amargura en su alma. Era mucha la amargura que Ana tenía en su alma. Y el Señor ayer tocaba mi corazón con ese versículo. Y el pastor ayer nos hablaba acerca de cuánto tiempo duró la aflicción de Ana. Porque Ana era menospreciada. Penina se burlaba de ella, la despreciaba, la menospreciaba, le hacía burlas, le hacía quizá groserías, ¿verdad? Malos gestos, malas caras. Y no fue algo que solo fuera por un tiempo, un día o 2 días, sino que es cierto, nunca me había detenido a leer esto y dice la palabra que Penina ya tenía varios hijos. Entonces es verdad que habían pasado ya muchos años. A veces nosotros pasa un día, 2 o quizá meses o hasta un año que tenemos alguna aflicción y nos desesperamos y perece nuestra esperanza, se acaba nuestra fe, perdemos el ánimo, perdemos el gozo. Y Ana, si hay algo que Ana hacía, era que abrigaba la esperanza. Ella seguía abrigando la esperanza y ella seguía creyendo que Dios le iba a contestar, aunque habían pasado años. Y a ver, hay que ponerle ahí un separador a nuestra Biblia, y antes de comenzar a leer, vamos al Salmo 40, versículo 3. Salmo 40, versículo 3. Vamos a leer desde el 1. En algún momento, Dios siempre miraba a Ana, pero Dios sabía el momento preciso en que le iba a contestar. Entonces, así cada una de nuestras aflicciones, Dios las está mirando. A veces pareciera como que Dios no me escucha, Dios no me oye, la aflicción, la prueba ya duró mucho. Pero también, cada prueba también tiene una fecha de caducidad, ¿verdad? La prueba se va a terminar un día. Y el Señor
Allí en Primera de Samuel capítulo 2 tenía un subtítulo la Biblia y decía Cántico de Ana, porque después de muchos años Dios contestó la petición de Ana. Dios le concede a Ana lo que Ana tanto le pedía. Y ahora esa amargura, esa aflicción, esas lágrimas, ese dolor y esa tristeza, ahora Dios las cambió por un cántico donde Ana le daba gracias, donde Ana le agradecía a Dios por haberla escuchado y porque ella había recibido su milagro. Entonces lo que hoy el Señor nos quiere decir es que nosotros no perdamos la fe, sino que abriguemos la esperanza en todas las cosas que le hemos dicho y que le hemos pedido. Él dice que si pedimos conforme a su voluntad, todo nos va a ser contestado. Y yo no sé cuál es la petición de nuestro corazón en este día. Muchos oramos, por ejemplo, por nuestros familiares. Muchos oramos por nuestros hermanos, nuestras hermanas que no conocen de Cristo, por nuestros padres, por nuestros sobrinos, nuestras sobrinas. Y yo creo que más, ¿verdad?, que pedir riqueza, más que pedir éxito en esta vida, en esta tierra, alguna cosa material, yo creo que más que eso le pedimos a Dios la salvación para ellos. Y que nosotros sepamos que el Señor va a contestar nuestras oraciones, porque Él dice que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos va a escuchar. Y su voluntad es que ninguno perezca, sino que todos procedan a arrepentimiento. Entonces el Señor en este día nos quiere llamar y nos quiere decir que no dejemos de orar y que no desmayemos, que no desfallezca nuestro corazón y nuestras fuerzas, porque vamos a ver contestada la petición que le hemos hecho. Así como Ana, pasaron muchos años y ella tenía que soportar burlas, tenía que soportar desprecios, pero eso nunca hizo que ella dejara de orar. Y sí había amargura en su corazón, porque dice la palabra que ella le pedía a Dios con amargura en su alma, pero Dios le contestó. Entonces Dios va a contestar todas las oraciones que le hemos hecho. En algún momento Él las va a contestar y nosotros tenemos la seguridad de que nuestra casa es salva. Tenemos la seguridad de que vamos a ver el favor de Dios. Dice aquí el Salmo 40 desde el verso 1. Pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Aquí el salmista está diciendo, pacientemente esperé al Señor. ¿Ana tuvo paciencia? Amén. Claro que la tuvo, porque habían pasado años y ella seguía esperando en Dios. El día de hoy muchos nos cansamos y ya no queremos esperar en el Señor. Y queremos comenzar a hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. O muchos maldicen el nombre de Dios y le dan la espalda y se van. Pero el salmista escribió, pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y dice el verso 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. ¿Tú crees que para Ana esa situación que estaba viviendo no era desesperante? Imagínate tú que tengas un rival que, por ejemplo, todos los días te esté irritando, que todos los días se burla de ti, que todos los días te menosprecia, que todos los días te hace sentir que no tienes valor, que todos los días te hace groserías. Son situaciones desesperantes. Pero aquí dice el salmista que pacientemente esperó en el Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y el verso 3, a ese queremos llegar, dice, puso luego en mi boca cántico nuevo. Ahorita vamos a ver allá en Primera de Samuel capítulo 2, Ana esperó pacientemente. Amén. Y Dios la sacó de esa desesperación. Amén.
Y también hizo en Ana lo que dice el verso 3, puso en ella un cántico nuevo. Dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Amén. Si tú y yo no dejamos de orar, no desmayamos y no cesan nuestras oraciones, también va a llegar el momento en que Dios pondrá en nuestros labios un cántico nuevo. Amén. Y no solo hasta ese momento, sino que ahorita vamos a ver, ¿se acuerdan del profeta Habacuc? Él decía que se iba a regocijar aunque no hubiera fruto. Amén. Aunque viniera la sequía, aunque las vacas no den leche, aunque la higuera no florezca, él decía que se iba a regocijar. Y ahorita vamos a aprender que el mandamiento de Dios es que nos regocijemos antes de que recibamos ese milagro. Porque cuando nosotros nos regocijamos antes de recibir el milagro, significa que le creemos a Dios. Por eso podemos estar alegres aun cuando no hemos recibido nada. Muchos nos alegramos y nos gozamos cuando recibimos el milagro, pero eso es normal y común en todos, el alegrarse cuando se recibe el milagro. Pero Dios a sus hijos nos pide que nos alegremos y nos regocijemos antes de obtener ese milagro. Porque si nosotros nos alegramos, nos gozamos y nos regocijamos en Él, le estamos diciendo, Señor, confío en que tú lo vas a hacer. Amén. Por eso podemos alegrarnos y por eso podemos gozarnos. Dice allá en Romanos, vamos a buscar el libro de Romanos. El libro de Romanos, Romanos 8. A ver, creo que ya perdí. El libro de Romanos 15:13, por favor. Romanos 15:13. Entonces acá en Salmos decía, si pacientemente nosotros esperamos en el Señor, Él va a poner un cántico nuevo en nuestra boca. Y muchos de los que nos rodean van a ver eso. Y a causa de ese cántico que Dios va a poner en nosotros, muchos temerán a Dios y confiarán en Dios. ¿Tú crees que no muchos miraban y sabían de la situación de Ana? Pero cuando vieron que pasaron años y que ella no desmayó, que su corazón no desfalleció y que aunque tenía amargura dentro de ella no cesaba de orar a Dios y que Dios le contestó, ¿tú crees que el ver eso no hizo algo en el corazón de aquellos que lo vieron? Por eso aquí dice el salmista, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Romanos 15:13. Yo te decía, ¿verdad? Que cuando nosotros nos alegramos antes de recibir el milagro, cuando nos alegramos antes de ver la respuesta de Dios, le estamos diciendo al Señor que le creemos. Y cuando Él ve que nos alegramos y que es porque le creemos, Él va a obrar. Dice aquí Romanos 15:13,
13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. O sea, dice la palabra que hay gozo y hay paz en el creer. Solamente si nosotros le creemos a Dios, vamos a tener paz y vamos a tener gozo. Cuando estamos angustiados, cuando estamos preocupados, es sencillamente porque no le creemos. Pero dice aquí la palabra, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces hay gozo y hay paz en el creer. Solamente si le creemos a Dios vamos a tener paz y vamos a tener gozo. Y hay una palabra, vamos a leer Efesios 1:3. Efesios 1:3. Sí. Efesios 1:3. Me dicen amén cuando lo tengan. Efesios 1:3. La realidad es que nosotros no tenemos que temer, no tenemos que tener miedo y deberíamos permanecer en ese gozo y en esa paz que hay cuando le creemos a Dios. Aprendíamos que no estamos para entender a Dios, sino para alabarlo, porque en su sabiduría Él nos ama y todo lo que obra en nuestras vidas es para bien. Y aquí hay una promesa de parte de Dios donde Él nos dice que nos ha bendecido. O sea que la bendición ya está dada sobre nosotros, Él ya nos ha bendecido. Dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, nos enseña aquí la palabra de Dios que hemos sido bendecidos, dice, con toda bendición espiritual. El Señor nos ha bendecido, Dios nos ha dado bendición, y nuestro deber es abrigar la esperanza y seguir clamando y seguir confiando en Él. Aunque veamos y parezca que Dios no nos escucha o que no vemos su respuesta, yo te aseguro que si no dejamos de orar, si no desmayamos, si no cesan nuestras oraciones de todo nuestro corazón, vamos a ver la respuesta de Dios. Quizá no en este momento, no cuando tú lo quieres, no en tu tiempo, pero Dios te va a contestar. Dios va a hacer ese milagro y va a conceder esa petición de nuestro corazón por la cual tanto le oramos y tanto le pedimos. Pero así pasen años, no debemos desmayar. Debemos ser como Ana y seguir abrigando esa esperanza en nuestro corazón. Dice la palabra, hay por ahí un versículo que dice, bienaventurada la que creyó, porque le será dado aquello que le dijo Dios. Amén. Nosotros si creemos, también dice el Señor, bienaventurados los que no ven y creen. A veces nosotros no vemos la respuesta, parece que ya no hay salida, parece que todo es contrario a lo que nosotros le pedimos al Señor. Y llegamos a pensar, a sentirnos abandonados, desamparados, pero no es así. Dios va a llegar en el momento correcto. Y lo que hoy Dios nos dice es que la bendición está sobre nosotros. Dice que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual, no solamente con algunas bendiciones. Todas sus bendiciones nos las ha dado. Vamos ahora sí a 1 Samuel capítulo 2. Primera de Samuel capítulo 2. Decía ahorita, ¿verdad? El salmo que acabamos de leer,
decía que el Señor pone en nosotros un cántico nuevo y que muchos lo verán y temerán a Dios a causa de ello y confiarán en Dios. Si nosotros seguimos esperando pacientemente en el Señor, también el Señor pondrá en nosotros un cántico nuevo. Este es el cántico que Dios puso en la boca de Ana. Cuando a Ana el Señor le contesta, le concede ese milagro por el cual tanto ella clamaba. Ana no fue, ¿verdad?, como muchos de nosotros, que el Señor nos concede el milagro y le decimos adiós y nos vamos de la iglesia y nos alejamos de Él, porque nos enseña también la palabra y hemos aprendido que muchos solamente quieren la bendición, pero no quieren y no anhelan la presencia de Dios en su vida. Pero Ana no fue así. Ana, después que el Señor le concede el anhelo de su corazón, alababa con mucho más fuerza el nombre de Dios. Y este es el cántico que Ana le oró al Señor cuando recibió ese milagro por el cual tanto oraba. Dice: mi corazón se regocija en el Señor, mi poder se exalta en el Señor, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Para que Ana recibiera su milagro, primero tuvo que haberse alegrado y gozado en que el Señor estaba a su lado, en que a pesar de que ella no tenía un hijo como Penina tenía, ella seguía alegrándose en Dios. Y dice la palabra que ahora su boca se ensanchaba sobre sus enemigos. Imagínate esos enemigos irritándola día a día. Pero ahora Dios le había contestado y dice: mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. O sea, ahora esos enemigos veían el favor que Dios le había dado a Ana. Dice el 2: no hay santo como el Señor, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. 3. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. ¿Te imaginas esos enemigos de Ana, Penina, que se burlaba de ella y que la despreciaba? Esas eran sus palabras. Palabras de grandeza, palabras de una persona altanera, palabras de una persona arrogante. Muchos de nosotros nos hemos encontrado en nuestro camino con personas que así nos hablan, con palabras donde ellos se hacen grandes y nosotros como si estuviéramos debajo, con palabras altaneras, con palabras arrogantes. Pero Ana les estaba dando una gran lección y les decía: no multipliquen sus palabras de grandeza y altanería. Aún los sacerdotes, ¿verdad?, ¿cómo le hablaron? Ella derramaba su corazón y dice que el sacerdote le dijo: tú estás ebria. Ana, lo que se encontraba en su camino eran palabras de personas altaneras, de personas arrogantes. Pero ahora Ana escribía en este cántico: no multipliquen palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es el Señor, y a Él toca el pesar las acciones. Ahora aquí puede que nosotros estemos del lado donde estaba Ana, y que nos estemos encontrando con personas arrogantes, altivas, altaneras. Pero también ahí nos toca a cada uno. Quizás somos nosotros los que estamos siendo altaneros, los que estamos siendo arrogantes, los que multiplicamos palabras de grandeza. A ver el verso 4. Dice: los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Yo te decía que esa aflicción no es para siempre, sino que es solamente temporal, y el tiempo de esa aflicción se va a terminar, porque Dios obra en segundos. Si nosotros no dejamos de orar y no dejamos de pedirle, de clamarle y de confiar en Él, en un momento, en un instante, Él va a cambiar las cosas. Él lo cambia todo en
momento, en un segundo, porque Él tiene el poder para hacerlo. Ayer nos decía el Señor que Él solamente nos pide que hagamos justicia, que amemos misericordia y que andemos humillados delante de Él. Si nos acordamos, ¿verdad? El Señor solo pide que hagamos justicia, que amemos misericordia y que andemos humillados delante de Él. Y qué importante es andar humillados delante de Dios, porque en este cántico vamos a ver que Dios revierte todas las cosas en un momento. A veces hay personas que han llegado a la cima, pero se olvidan de Dios. Y así pasa, ¿verdad? Ahora son arrogantes, altivos, altaneros. Y esas personas, si no se arrepienten y si no se humillan delante de Dios, tarde o temprano van a caer. Y hay personas que se humillan delante del Señor y dice el Señor que si nos humillamos delante de Él, Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Amén. Por eso nosotros debemos andar humillados delante de Dios como Él nos enseñaba ayer, porque Dios lo revierte todo en segundos. Y hay personas a las que tú ves en la cima y de pronto caen. Y hay personas a las que tú ves abajo y de pronto el Señor las lleva hasta arriba. Dice la palabra de Dios que el Señor le dijo a Elí de sus hijos y de toda su descendencia, de toda su casa, que ellos ahora, después de haberlo tenido todo por causa de su maldad y su pecado, ahora ellos se iban a andar alquilando por un pedazo de pan. Y así pasa y es real. Por eso nosotros tenemos que andar, como ayer dijo el Señor, amemos misericordia, hagamos lo que es justo y andemos humillados delante de Él, porque Dios cambia todas las cosas en segundos. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que pronuncia nuestra boca, porque a veces nosotros le deseamos el mal a alguien más y ese mal termina alcanzándonos a nosotros. Amén. Y todo, ¿verdad? Lo que le deseamos a los demás termina viniendo a nuestras vidas. Por ello tenemos que andar humillados delante de Dios, porque Dios revierte las cosas en segundos. Aquí dice, los arcos, imagínate dónde quedaron de por sí que el Caná amaba a Ana. ¿Dónde quedaron las burlas, verdad? De Penina, de sus hijos, cuando Dios bendijo a Ana. Dios exaltó a Ana. Amén. Dice aquí, los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. O sea, el que estaba fuerte, dice la palabra, los arcos de los fuertes eran quebrados. O sea, el que estaba fuerte ahora era débil, y el que era débil ahora tenía poder. Amén. Dios lo cambia todo en segundos. Por eso nos dice que nosotros andemos humillados delante de Él y que hagamos lo que es justo. ¿Se acuerdan cuando Dios decía que hagamos con los demás como queremos que los demás hagan con nosotros? Amén. Por eso Dios dice, haz justicia, ama misericordia y anda humillado delante de mí. Porque los que son fuertes, en un segundo Dios los hace débiles. Y a los débiles el Señor los hace fuertes. Amén. Pero si andamos humillados delante de Él, dice el 5. Fíjate bien cómo Dios lo cambia todo. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Amén. Imagínate, los que lo tenían todo a manos llenas, ahora se alquilaban. Ahora, ¿en qué te puedo ayudar para tener un pedazo de pan para comer? Y los que no tenían nada, los que tenían hambre, ahora dejaron de tener hambre. Amén. Pero ese es el fruto. O andamos humillados delante del Señor, o nos ensoberbecemos
Y Dios revierte todas las situaciones en segundos. Y pasan cosas que nosotros quizá no nos imaginamos. Pero el Señor es el que humilla y el Señor es el que exalta. Y Ana sabía muy bien esto, por eso ella le oró así a Dios. Dice aquí mismo, hasta la estéril ha dado a luz 7 y la que tenía muchos hijos languidece. ¿Cómo dice la NTV? Los que estaban bien alimentados ahora tienen hambre. Y los que se morían de hambre ahora están saciados. La mujer que no podía tener hijos ahora tiene 7. Y la mujer con muchos hijos se consume. Imagina, la alegría de esa mujer que tenía muchos hijos ahora fue cambiada en tristeza, en dolor. Y el dolor de la estéril que era Ana ahora fue cambiado en gozo, en alegría, en regocijo. Dios estaba llenando sus labios con un cántico nuevo. Pero porque Ana se humilló delante de Dios. Ana, yo creo que Ana decía el Señor ama justicia, ama misericordia y anda humillado delante de mí. Y Ana se humilló delante de Dios. Dice el verso 6. El Señor da tanto la muerte como la vida. A unos baja a la tumba y a otros levanta. Ana estaba reconociendo de Dios es el poder. Y Dios hace como Él quiere. Pero aquel que anda humillado delante de Él, siempre Dios lo va a bendecir y lo va a exaltar. Y no hay nadie por encima de Dios. Decían por ahí algunas personas, aún los que trabajan, aún los que practican magia, adivinación y todo ello, le piden permiso a Dios. Amén. Y si Dios dice no, es no. Y si Dios lo permite, como permitió que Satanás tocara a Job, es con un propósito. Amén. Pero nada pasa sin que Dios lo permita. Amén. Y de Dios es el poder, y Dios tiene poder para cambiar, para revertir toda situación. Y al que anda con soberbia, Dios lo humilla, Dios Amén. Mismo. Pero al que se humilla delante de Él, Dios lo va a exaltar. Dice, el Señor da tanto la vida, tanto la muerte como la vida. A unos baja a la tumba y a otros levanta. El Señor hace a algunos pobres y a otros ricos. A unos derriba y a otros levanta. Pero el Señor no hace a nadie pobre porque Él quiera vernos pobres, sino que decía un versículo que acabamos de leer, decía que el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca pesar las acciones. Solamente Dios sabe qué hay en los corazones de cada persona. Amén. Solamente Dios es el que pesa las acciones. Nosotros a veces queremos tomar el lugar de Dios y andar pesando las acciones de nuestros hermanos. Y Ana decía, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. A ella le decían, tú estás borracha, estás ebria, y no era así. Por eso yo me imagino que por eso ella escribía, el Dios que todo lo sabe es Jehová. Y solamente a Él le toca pesar las acciones. Dice, a unos derriba y a otros levanta, pero nunca va a derribar a aquel que anda humillado delante de Él. Eso nunca va a pasar. Dice el 8, Él levanta al pobre del polvo y al necesitado del basurero.
Los pone entre los príncipes y los coloca en los asientos de honor, pues toda la tierra pertenece al Señor y Él puso en orden el mundo. Él es el único, ¿verdad?, que le da valor a nuestra vida, que nos levanta y que hemos aprendido que de lo vil y menospreciado Él nos tomó. Amén. Y fíjate, Ana le oraba de esta manera a Dios. Él levanta al pobre del polvo y al necesitado del basurero. Los pone entre los príncipes y los coloca en asientos de honor. ¿No hizo así el Señor con David? Amén. Pero David siempre anduvo humillado delante de Él. Amén. Dice el verso 9. Él protege a sus fieles, pero los perversos desaparecerán en la oscuridad. Nadie tendrá éxito solo por la fuerza. Aleluya. Dice en nuestra versión que nosotros tenemos, el 9, Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Amén. 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 Ese es el Dios al que nosotros alabamos. Y dice el Señor, nadie será fuerte por su propia fuerza. Amén. Muchos queremos huir de Dios, queremos huir de sus propósitos, buscamos plenitud en el mundo, buscamos plenitud allá afuera, en la prosperidad, en el éxito, pero no la vamos a encontrar. Muchos, ahora que nosotros fuimos al campamento de jóvenes, nos pasaron un video donde hablaban de famosos, de riqueza, de éxito, de telefonía, de droga, de alcohol, de sexo. Y era un video donde pasaba el muñequito y practicaba todas estas cosas. Y al final se sentaba frustrado y solo y decía, y si tengo todo esto, ¿por qué me sigo sintiendo tan vacío? Y lo ilustraban con una barrita de esas de donde se pone la carga del teléfono sin pila. Porque a pesar de buscarlo y de tenerlo todo y buscar llenar su corazón, él decía, tengo todo esto y me sigo sintiendo vacío. Y dice aquí el Señor, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. A Filadelfia, ustedes se acuerdan que el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia, y entregaré de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Y vendrán y se postrarán a tus pies y reconocerán que yo te he amado. Imagínate, Dios exaltó a Ana. Dios dice un salmo, el Señor ha conocido mi alma en las angustias. Dios conoce tu alma en las angustias. Aún hay otro verso en la palabra donde dice, en toda angustia donde ellos eran angustiados, Dios mismo se angustiaba con ellos. Dios conoce nuestras angustias, pero Dios, si nosotros perseveramos como Ana y no dejamos de orar, insistimos y no desmayamos, pese a lo que vivamos, porque ella vivía las burlas de Penina, el escarnio, el menosprecio, lo que Penina le hacía, pero ella siguió confiando en Dios. Ella siguió abrazando, abrigando la esperanza. Entonces lo que tú y yo necesitamos hacer es abrigar esa esperanza y seguir confiando y clamándole al Señor. Y Dios exaltó a Ana. Dice el verso 10, delante del Señor serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. El Señor juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Ahora vamos al libro de Isaías 54. Entonces, que a nosotros nos conviene, ¿verdad? Y no por conveniencia, sino por amor, andar humillados delante de Dios
porque Él revierte todas las situaciones. Y dice, los fuertes ahora estaban débiles, los débiles ahora tenían poder. Los que estaban saciados ahora se alquilaban por pan, y los que tenían hambre dejaron de tener hambre. La estéril dio a luz, y la que tenía hijos ahora se consumía. El Señor mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. El Señor empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Dios es poderoso. De Dios es el poder y Él es quien pesa los corazones. Isaías 54. Isaías 54. Dice la palabra. Aquí es donde te digo que tenemos que alegrarnos y regocijarnos antes de recibir el milagro. Decía Romanos que hay paz y gozo en el creer. Y cuando nosotros nos alegramos y nos gozamos, cuando todavía no tenemos ese milagro, le estamos diciendo al Señor, sí te creo, por eso me gozo y por eso me alegro. Dice aquí el verso 1, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho el Señor. Pero el Señor, ahí el 1, en ese 1 el Señor le está diciendo, regocíjate, oh estéril. O sea, antes de ver tu milagro, regocíjate. Antes de recibir el anhelo de tu corazón, regocíjate. Tienes que regocijarte y alegrarte desde antes. No le está diciendo regocíjate porque ya tienes lo que has querido, sino que le está diciendo regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho el Señor. Habacuc decía que aunque no viera fruto, él se iba a regocijar. Entonces lo que aquí el Señor nos está diciendo es, aunque no veas los resultados que has esperado, regocíjate. Aunque no veas ese fruto, regocíjate. Aunque parezca que no hay vida, regocíjate. Aunque no llegue la respuesta que tanto esperas, regocíjate. A menudo nosotros nos regocijamos cuando recibimos, pero Dios desea que nos regocijemos antes de recibir. Dice aquí el verso 2. Este capítulo 54 de Isaías va dirigido a un pueblo que se sentía abandonado, a un pueblo que se sentía desamparado, a un pueblo que estaba fatigado, que estaba triste de espíritu. Y el Señor les dice, regocíjense. Y en el verso 2 dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. O sea, era un pueblo desamparado, un pueblo que no tenía esperanza, un pueblo que se sentía abandonado. Sin embargo, Dios les está diciendo regocíjense, y no solo les dice que se regocijen, sino que les dice que ensanchen sus tiendas y que refuercen sus estacas, porque el Señor les estaba anunciando que los iba a bendecir, que en ese momento Dios los estaba comparando con una persona estéril.
Dios estaba comparando a su pueblo con una mujer estéril. ¿Te imaginas cómo es una mujer estéril? Frustrada, triste, amargada, enojada, quizás llora mucho, quizás se siente abandonada. En la antigüedad, si las mujeres no podían tener hijos, eran estériles, eran repudiadas, eran abandonadas. Y así el Señor compara a su pueblo con una mujer estéril. Y así es la situación de muchos de nosotros. Y en esta ocasión no es esterilidad como en el vientre de una mujer, sino que hay áreas de nuestra vida que están estériles, que están áridas, que están secas y donde no hay fruto. Pero el Señor nos dice, regocíjate. Antes de ver el fruto, antes de ver el milagro, regocíjate. Amén. Porque en Efesios Dios nos dijo que ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y no solamente les dice regocíjense, sino que les dice que extiendan sus habitaciones, porque será grande la manera en que los va a bendecir, en que ya nos ha bendecido, porque dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Entonces aquí Dios, ¿verdad? Siempre sale al encuentro de su pueblo con palabras de aliento, con nuevas oportunidades y con palabras de esperanza. Pero nosotros tenemos que reforzar, dice aquí, refuerza tus estacas. Nosotros tenemos que reforzar las cosas que le dan seguridad a nuestra vida, que es la comunión con Dios, la oración y seguir estudiando y conociendo de su palabra. Nosotros tenemos que reforzar esas cosas, porque si no lo reforzamos, entonces sí estaremos perdidos. Dice el Señor que la fe viene por el oír y el oír su palabra. Si nosotros no leemos la palabra, ¿cómo podremos tener fe para afrontar las situaciones de mañana? Tenemos que reforzar las cosas que le dan seguridad a nuestra vida, que es la oración, el comer su palabra y la comunión con el Espíritu Santo. Dice el verso 3, el Señor les está dando la promesa y en la esterilidad ellos tienen que regocijarse. Cuando todavía no ven el fruto, cuando todavía no ven el milagro, ellos tienen que regocijarse. Tú y yo, nosotros tenemos que vivir alegres, gozarnos y regocijarnos, porque el Señor ya ha dicho que nos va a bendecir. Amén. Ha dicho que ya nos ha bendecido. Y en el verso 3 les dice, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Le está hablando y le está comparando a una mujer estéril. O sea, qué descendencia, qué fruto, qué hijos. Habla cuando no hay más esperanza en nuestra vida, cuando estamos abandonados, tristes de espíritu, cuando sentimos que ya no hay esperanza para nosotros. Y el Señor le dice, ¿verdad?, a este pueblo que compara con una mujer estéril, te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones. O sea, de la nada el Señor les iba a bendecir. Y les dice en el 4, no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, pues no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. 5. Pues tu Creador será tu marido, el Señor de los ejércitos celestiales es su nombre. Él es tu Redentor, el Santo de Israel, el Dios de toda la tierra. Pues el Señor te llamó para que te libres de tu dolor, como si fueras una esposa joven abandonada por su marido, dice tu Dios. ¿Qué nos enseña el verso 6? Dice, pues el Señor te llamó
para que te libres de tu dolor, como si fueras una esposa joven abandonada por su marido, dice tu Dios. El verso 6 nos enseña que Dios suple todas nuestras necesidades cuando el hombre nos abandona. Podemos venir al Señor y Él suple todas nuestras necesidades. El 7. Por un breve instante te abandoné. ¿Dios nos abandonará? Amén. Dice aquí el Señor. Este verso, ayer también leímos en Salmos un verso que dice: por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Y ese mismo salmo dice que por un momento dura la ira del Señor, pero su misericordia dura toda la vida. Amén. Y aquí el Señor le dice a su pueblo: por un breve instante te abandoné. Y no los abandonó por haber sido buenos. ¿Se acuerdan cuando sacó del campamento el tabernáculo? Amén. Dice: por un breve instante te abandoné, pero con gran compasión te recibiré de nuevo. El Señor siempre con gran compasión está extendiendo sus brazos de amor y de misericordia. Amén. Dice el 8. En un estallido de enojo aparté de ti mi rostro por un poco de tiempo. Amén. Pero con amor eterno tendré compasión de ti, dice el Señor tu Redentor. Su enojo es, como decía el Salmo de ayer, su enojo es por un poco de tiempo, pero su amor es eterno y con amor eterno tiene compasión de nosotros. Amén. Así como juré en tiempos de Noé que nunca más permitiría que un diluvio cubra la tierra, ahora también juro que nunca más me enojaré contigo ni te castigaré. Imagínate, Dios le está jurando a su pueblo: nunca más me enojaré contigo ni te castigaré. Amén. El verso 10. Pues las montañas podrán moverse y las colinas desaparecer, pero aún así mi fiel amor por ti permanecerá. Mi pacto de bendición nunca será roto, dice el Señor, que tiene misericordia de ti. Amén. Oh ciudad azotada por las tormentas, atribulada y desolada. Este capítulo 54, yo les decía al inicio, va dirigido a un pueblo que está desamparado, que está abandonado, que tiene afrenta, que está triste de espíritu, que ha sido azotado por tormentas, atribulado y desolado. Pero el Señor promete tener misericordia y amarnos con amor eterno. Dice: oh ciudad azotada por las tormentas, atribulada y desolada, te reconstruiré con joyas preciosas y haré tus cimientos. Hasta ahí. Hasta ahí. Ah, no, vamos al verso 15. ¿Cuál? Ahí mismo 54, 15. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Amén. Dieciséis dice: he aquí que yo hice el herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra
y yo he creado al destruidor para destruir. 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su salvación de mí vendrá, dijo el Señor. Dice, ¿cómo dice NTV ese verso 17? Dice el Señor, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. A veces el enemigo no puede derrotarnos con ninguna otra arma. Comienza a utilizar la lengua de las personas. Es fácil levantarse, ¿verdad?, de un golpe, pero quizá nos cuesta más trabajo levantarnos de un insulto o de una calumnia. Por eso es que Él utiliza la lengua de las personas. Dice, pero en aquel día venidero, ninguna arma que te ataque triunfará. Silenciarás cuanta voz se levante para acusarte. Estos beneficios los disfrutan los siervos del Señor. Yo seré quien los reivindique. Yo, el Señor, he hablado. Hay otra versión, no me acuerdo cuál es, donde dice, no ha sido creada el arma que pueda destruir. Amén. No ha sido creada el arma que pueda destruirnos. Por último vamos a leer el Salmo 33, 1. Ya con este terminamos. Salmo 33, 1. Dice el Señor, alegraos, oh justos, en el Señor. Dios nos vuelve a pedir que nos alegremos en Él, no en nuestras circunstancias, no en lo que Él ya nos ha dado, sino en Él. Alegraos, oh justos, en el Señor, en los íntegros es hermosa la alabanza. Decía que el Señor va a llenar nuestra boca de un cántico nuevo, y todos los que nos rodean lo verán, y a causa de que van a ver en nosotros la obra de Dios y lo que Él nos ha contestado, van a temerle y van a confiar en Él, y nosotros andar humillados delante de su presencia, porque Él es quien cambia todas las situaciones en segundos. Y si hoy, ¿verdad?, el Señor nos permite estar arriba, que andemos humillados delante de Él, porque de no ser así, decía el Señor, Él humilla y exalta. El Señor da poder a quien Él quiere, y el Señor hace como Él quiere, pero Él nunca va a humillar a una persona que anda humillada delante de Él. ¿Amén? Nunca va a hacer caer a aquellos que andan humillados delante de Él, sino que serán exaltados. Dios les bendiga. Vamos a darle un fuerte aplauso a esta Biblia. Vemos el amor, la misericordia de Dios. Vemos su gracia, vemos su poder. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a ponerlo de pie. Vamos a ponerlo. Y vamos en este momento a entender que la única manera que podemos acercarnos a papá es con manos vacías. Esas manos vacías, amados, es para que Dios nos llene de su gracia, de su amor, de su misericordia. ¿Cuántos saben que Él está aquí? Amén. En este momento puedes cantar, adorar, bendecir su nombre, decirle al Señor, ven, lléname.
Lléname de tu hermosa presencia, lléname de tu amor, lléname de tu poder. Te necesito, cambia, transforma, renueva en mí un espíritu recto, Señor. Me presento ante ti reconociendo que contigo todas las cosas son posibles. He actuado, Señor, en mi angustia, en mi dolor, en mi tristeza, en mi enojo. Y Señor mi Dios, ahora entiendo por qué muchas cosas, Padre, no se han cumplido en mi vida. Ahora entiendo por qué la bendición no fluye como tú lo habías prometido, como tú lo has prometido. Ahora entiendo, Padre, que yo soy bien cuidado por ti y que todas las cosas solo contigo son posibles. Hoy reconozco que me he equivocado, hoy reconozco que he hecho lo malo y te pido perdón con un corazón humilde y me humillo ante tu presencia, porque es mejor andar humillados, porque es mejor andar con un corazón sencillo. Puedes hablar, puedes bendecirlo, puedes exaltarlo y dile: Señor, con manos vacías vengo a ti, para que seas tú quien la dé, para que seas tú quien me salve, para que seas tú quien me salve. Te adoro con todo mi corazón. Tú eres el santo, eres todopoderoso. Adóralo, santo, glorioso, grande y fuerte Dios. Te adoramos, damos honor a ti. Santo, recíbelo, Padre, en el nombre de Jesús. Tú eres bueno, tú eres fiel, solo en ti confío, mi Señor. Santo,
te puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Tú puedes restaurarlo. Todo mi vida yo quiero, Señor. No queda mucho, pero en mis manos soy vacía. Puedes llenar las cosas, gran poder de amor. Úsame, Señor. Como mi vida, no queda mucho, pero entrego. En mis manos soy vacía, puedes llenar las cosas, gran poder de amor. Puedes llenarlas con tu gran poder de amor. Usa mis manos, Señor. Usa nuestras manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Usa nuestra vida, Padre. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos. Mi Dios. Ve aquí tu pueblo, Señor. Ve aquí tus hijos. Tu diestra poderosa en ellos. Tu gracia, tu misericordia. Tu amor, tu poder. Llévalos conmigo a casa, dale nuevas fuerzas. A ti sea toda la gloria, la honra, la alabanza por los siglos de los siglos. Aquí está nuestra mente, nuestro corazón. Queremos entregarte, Señor, nuestro diezmo, nuestra ofrenda.
nuestra primicia. De lo recibido de tu mano, te damos en tu mano. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén. 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 Vamos a dar un fuerte aplauso a este video.